Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí en este día tan complicado, en un periodo en el cual todavía no estamos en el pleno de nuestras actividades en las facultades de esta universidad. Entonces, doble agradecimiento por su generosidad y su esfuerzo de estar el día de hoy. El laboratorio Grupo Estudio de las Emociones y el proyecto Género, Emociones, Salud y Cuerpo, género, salud, Cuerpo, nunca me lo aprenderé, de la FES Iztacala. Estamos aquí con mucho gusto iniciando nuestras actividades sobre ciudad y emociones con la primera de nuestras invitadas, la doctora Denise Nachmanovich. Brindamos a la FES Iztacala, quien fue la institución, y a Oliva, la persona que inició todo este contacto con la doctora Denise Nachmanovich. Brindamos nuestro espacio, nuestro agradecimiento de este contacto y de este evento, que espero sea para todos, seguramente lo será, muy nutritivo, y iniciamos estas labores de interlocución y de encuentros de este año, del 2014, entre la FES Iztacala y el Laboratorio de Grupo Estudios de las Emociones con esta actividad. Pues buenos días a todos, la verdad que es un placer estar acá, ya en que será la tercera, cuarta ocasión que estamos compartiendo, y bueno, pues justamente es el inicio de un trabajo colaborativo con GEMEX y este seminario Cuerpo, Sexualidad y Emociones de la FES Iztacala. Y bueno, para mí es un placer invitar y presentar a la doctora Denise Nachmanovich, y voy a darles un breve semblanza de su currículum porque es muy extenso. Ella es epistemóloga, doctora por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil, profesora del doctorado interdisciplinario de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Entre Ríos, Argentina, exprofesora del doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, profesora invitada en numerosas universidades de Argentina, España, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, República Dominicana y México. Ha publicado, entre otros libros, Mirar con otros ojos, Nuevos paradigmas en la ciencia y pensamiento complejo, Epistemología para principiantes, El juego de los vínculos, Subjetividad y lazo social, Figuras en mutación y Sujeto encarnado, Cuestiones para la investigación de lo cotidiano, La construcción colectiva de la experiencia, El mito de la objetividad, así como numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Y bueno, es un gusto tener aquí a la doctora Nachmanovich, que es una especialista en esta teoría de la complejidad, y el día de hoy nos presenta la conferencia titulada Del espacio geométrico al habitar interactivo, una mirada desde los abordajes de la complejidad. Pues muchas gracias, Denise, por haber aceptado la invitación, y les comento la dinámica de la sesión de hoy. La doctora tendrá un espacio de 1 hora para exponer su conferencia, y posteriormente iniciaremos con una ronda de intercambio y colaboración de pensamiento. Gracias. Quisiera solamente, justamente en términos de la dinámica, el día de ayer estuvimos platicando con Denise de qué manera queríamos que todo esto fuera una nueva dinámica, una nueva manera de exponer ideas y de trabajar tanto en el laboratorio como en las ideas que se están dando en el programa de la FES. No es propiamente una conferencia como tal. Estamos seguras de que la interlocución se basa en exponer algunas ideas y que realmente haya un debate, un intercambio. Por ello, quitándonos la idea de una conferencia y después preguntas, realmente ella va a exponer una serie de propuestas y vamos a iniciar entre todos una charla. Entonces es mucho más dinámica, y en eso les agradeceríamos y les pediríamos lo consideraran y intervengan cuantas veces quieran y participen lo más que puedan y quieran. Gracias. Bueno, buen día a todos. No sé si podremos bajar la luz para que se vea Sí. ¿Desde acá? Yo siempre estoy en la duda si voy a usar o no voy a usar el PowerPoint.
porque el PowerPoint a veces ha generado una mecánica educativa más parecida al McDonald's, ¿no? El Fast Seminar, y tenés 4 ideas que son estas, te las vendo, comímelas, y después no digo lo que hagan, porque mejor no hacerlo. Pero al mismo tiempo, a veces hay algunas cosas que resultan más fáciles para poder presentar. Ah, entonces, pues... ¿lo dejamos por aquí? ¿Sí? Yo sí. ¿Ahí? No. ¿No? Bueno, porque yo veo ahí. Ahí está. Voy a ver aquí. Es que esta era una de las cosas que quería plantear. Esta idea de que hay un espacio exterior, ¿no? Y que nosotros, no sé, flotamos ahí en el espacio exterior, es absurda. Pero ese absurdo es la característica nuclear de la cultura en la que vivimos. Y no solo eso, sino que ha estructurado incluso eso que solemos llamar racionalidad. ¿Ahora anda bien? Y una de las cosas que supone es que uno solo piensa con su cabeza. Yo una vez había una actividad en el Centro, un centro cultural muy importante en Buenos Aires, de pueblos originarios. Y colgaron un cartel magnífico en la puerta, dice: los blancos deben estar locos, creen que se piensa con la cabeza. Y para mí fue una gran enseñanza. Efectivamente, estamos bastante locos. Nosotros pensamos en función de todos aquellos medios que nos configuran a nosotros mismos en la experiencia y que hacen posible algo. Yo en este momento estoy pensando, sí, con mi cabeza, pero no con mi cabeza, con todo mi cuerpo en interacción con ustedes que lo estoy mirando, pero también con esta computadora y eso que está allí, y los amigos que están grabando. No me da lo mismo una situación u otra. Y sea consciente o no de ello, configuran mi experiencia y también configuran la de ustedes en este intercambio. Y de alguna manera todo eso va a tratar esta conferencia, que nos ayude a repensar el espacio, y sobre todo repensar el espacio en relación a esta idea absurda de que el espacio es lo de afuera, lo que nos rodea, como si nosotros no tuviéramos o no fuéramos seres espaciales, ¿no? Si nosotros logramos ese cambio, ese es el lugar central del cambio, ¿no? El espacio no es lo de afuera. Una vez que podemos ver esto, van a ver todo lo que va cambiando al mismo tiempo. Para eso, un pequeño viaje por el túnel del tiempo. Los que sean más mayorcitos se acordarán de estas imágenes y los otros tendrán una nueva opción. Este es un mapamundi que a mí me encanta, ¿no? Una de las cosas que suelen decir los profesores cuando enseñan el espacio es que estas presentaciones son simbólicas, y parecería que los mapas habituales que nosotros usamos no son simbólicos, son objetivos, y que el objetivo no es simbólico, ¿no? Y este mapa es tan simbólico como cualquier otro mapa. No existe ningún tipo de mapeo que no sea simbólico. Nosotros, para mapear, estamos poniendo dentro de una determinada metodología, una forma de expresión, un modo de construcción específico de sentido, ¿no? En el tiempo en que se hizo este mapa tenemos una construcción de sentido de lo más interesante, porque para empezar, fíjense que la Tierra es redonda. No sé cómo es la enseñanza aquí en México, pero en la Argentina nos decían que fue Colón el que nos avivó de que la Tierra era redonda. Y esto es muy interesante para ver también qué tipo de relación con el conocimiento tenemos. Para que haya sido creíble la idea absurda de que el espacio es algo absolutamente exterior, nosotros tenemos que tener un tipo de relación específica con el conocimiento que no nos permita ver simultáneamente que este mapamundi de Salterio, que es del 1265, es muy anterior al señor Colón.
Y al mismo tiempo, si uno fue al colegio, tal vez le hayan dicho que ya desde la época de Aristóteles se hablaba muy claramente de la felicidad de la Tierra. Lo que pasa es que en este mapa y en todas las expresiones simbólicas convergen muy distintas tradiciones. No podemos verlas como una cosa única y homogénea. Está Cristo, ¿no? Ahí lo ven a Cristo, y se vio. Y fíjense qué interesante, Cristo tiene la tierra en sus manos también. Este es un típico modelo de la tierra. Por supuesto, Jerusalén está en el centro, no está de Estados Unidos arriba. Está Jerusalén en el centro. Pero repito, las dos cosas son simbólicas. Hay una elección de cómo nosotros construimos el sentido. Y esa elección no siempre necesariamente es consciente y jamás es totalmente consciente. Es atravesada por muchos elementos muy distintos. Acá abajo tenemos la tierra incógnita y aquí tenemos otro mapa un poco posterior, es uno que yo hago ahora especialmente, es el de Fra Mauro. Si ustedes les suena raro, ¿no? Uno no reconoce fácilmente, porque miren, otra vez si se ve. Miren, esta es España. Si les digo que esta es España, ahí empiezan a construir, ¿no? América no existe de la existencia. Aquí tenemos España, aquí tenemos África, aquí todo esto es Eurasia. Y acá abajo, que no se ve muy bien, está el paraíso. Nosotros hemos expulsado el paraíso. 200 años después de Fra Mauro, ya Fra Mauro, de hecho, en el mapa anterior, estaba adentro. Si se fijan, el paraíso está acá, con Adán y Eva. En cambio, en el de Fra Mauro, ya se fue afuera y después desapareció. Y eso es lo que hace creer a mucha gente que los mapas dejaron de ser simbólicos para ser una representación objetiva de la realidad. Porque solo creen que es simbólico el paraíso y no creen que sea simbólico que el hemisferio norte aparezca más grande y arriba, o que Jerusalén ya no esté más en el centro, o que elijamos un conjunto de coordenadas como forma de organizar nuestra experiencia espacial. Y lo que quiero plantear es que las coordenadas cartesianas son tan simbólicas, tan políticas, tan ideológicas como el mapamundo de Salterio y de Fra Mauro. Este es un primer nivel. Acá lo tiene más grande, el paraíso expulsado. Estaba bastante bueno, no hay pena. Acá tenemos otra experiencia que a mí me impresionó mucho cuando estudié todas estas cosas. Estos son unos mapas de navegación de los aborígenes de las Islas Marshall. Y lo genial que tiene este mapa es que para usarlo es como una especie de GPS muy antiguo, porque era para poder navegar y dependía cómo se orientaba de hacia dónde uno quería ir y desde dónde uno estaba. Así que podríamos decir que en cierto sentido algunas concepciones de lo que es el espacio hoy en día son más afines a los primitivos de las Islas Marshall que a los modernos cartesianos. Cuando yo empecé a trabajar, todas estas cosas yo las trabajé para mi tesis de doctorado. Y una de las cosas que a mí me sirve, y la comparto por eso, para pensar, es decir, si el espacio es una invención moderna, ¿qué había antes? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo trataba la gente con eso que hoy nosotros hemos unificado en la noción de espacio? Unificado, exteriorizado, es decir, entre comillas, objetivado. Y eso se llamaba de un montón de maneras, como ven ahí, lugar, terruño, comarca, lo que les guste, el Hobbit, deben tener 200 formas de hablar de todo eso. La gente decía en el bosque, más allá, a 3 días de camino. Hay
cientos de formas diferentes. Cuando yo llego a México enloquezco. ¿Dónde está algo? Luego, luego. Nunca lo entendí, no lo digo de verdad. Digo, pero es un modo de organizar una experiencia que un argentino no tiene. O nosotros cuando vivimos en una ciudad cuadrada donde cada cuadra tiene 100 metros, entonces las cosas están a 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, en casi todo el resto del mundo están a 2 minutos caminando, o 15. Nuestras formas de referir a la espacialidad tienen que ver con nuestras formas de habitar, de vivir y de compartir eso que habitamos y vivimos. Y entonces creo que es interesante ver estos distintos paisajes. Uno sería, obviamente, es un paisaje de Van Gogh, y el otro es como lo hubiera visto Descartes, ¿no? Donde Descartes privilegia exclusivamente la geometría como aquello capaz de representar lo que verdaderamente existe. Y entonces le sacamos al espacio todas las cualidades materiales, sensibles y afectivas, para dejarlo exclusivamente ligado a su componente geométrica, que ha sido exaltada como la única y verdadera realidad dentro de la construcción cartesiana. Y es así que una sociedad que... Hay un libro muy lindo de Coiré que se llama Del mundo cerrado al universo infinito, ¿no? Sí, pero la infinitud les dio tanto miedo que enseguida la encerraron entre las grillas cartesianas. Nuestra cultura nunca soportó la infinitud. Y entonces cuadriculamos al mundo y tenemos estas representaciones que de verdad creemos que son objetivas y que representan mejor al mundo que el mapamundo de Salterio. Sencillamente porque nosotros estamos acostumbrados y utilizamos de ciertas maneras estas representaciones. Como yo soy mujer, no entiendo los mapas. Y en un momento me enteré porque hay un libro, de estos libros de los científicos cognitivos yanquis, que dice por qué las mujeres no entienden los mapas, que yo creí que eran chistes. Y lo vi en una librería de esas que podés mirar, porque tenía dibujitos, digo, para esperar para el cine, lo miraba un poquito, pero la verdad que en cierto sentido es un chiste. Pero en otros, de verdad es que efectivamente hay ciertos modos de construcción de la experiencia que es diferente. Y yo los mapas los tenía como objetos escolares. Para mí el mapa era una cosa que se calcaba, a mí siempre me gustó dibujar. Y para eso servían los mapas. Cuando empecé a viajar con mi marido, me dice, bueno, yo voy manejando, vos usa el mapa. Y yo, el mapa va, lo pongo como leería esto, con las letras para arriba, no según a dónde voy. Me lo tuvo que enseñar, porque a mí nunca se me había ocurrido que un mapa tenía que orientarse según a dónde uno vaya y dónde uno está. Entonces nosotros nos damos cuenta de que esta objetividad en realidad es un protocolo que seguimos en función de un modo específico de relación en el que hemos sido educados. Modo específico que rinde su fruto, que es interesante, que es muy útil algunas veces y muy inútil otras veces. Porque en muchos casos, una calle de una ciudad montañosa, muchos mapas, uno no sabe cómo seguirlos y se encuentra dando vueltas, porque la calle da vueltas. En este sentido, la operación de la modernidad tiene dos aspectos que van juntos y que es imprescindible ver conjuntamente. Se cuadricula el mundo porque se cuadricula la experiencia. Es nuestra forma de estandarizar y organizar la experiencia la que da como resultado un mundo cuadriculado. Y por supuesto esto se logra inventando la idea de que el observador está separado de lo observado. Y se olvida, por ejemplo, algo tan precioso que tiene el lenguaje, que yo para ver a alguien tengo que hacer contacto visual, el aspecto táctil, que hace esto que yo decía de lo material, lo sensorial,
lo interactivo, lo afectivo, son todos términos que tenemos que recuperar conjuntamente. Ese aspecto se pierde cuando yo imagino ser un observador distanciado. Ningún observador es distanciado. Por supuesto, ella está más cerca que ella en mi observación, pero para poder verlas tengo que hacer inevitablemente contacto visual. Y entonces la metáfora central de esto que estoy llamando modernidad, para llamarlo de alguna manera, es una metáfora mecanicista, y realmente la cámara oscura jugó un papel muy importante en la construcción de la idea del espacio exterior, ¿no? Ahí lo tienen al David, no sé si lo reconocen, pero es el David, ahí está. Y entonces el David está afuera y la imagen está dentro. Y con este mismo modelo creamos la realidad exterior y el conocimiento como copia isomórfica de esa presunta realidad exterior. Como si no hubiera nada, acá solamente nos ponen unas líneas, pero la luz no es un conjunto de líneas. La luz es energía interactiva. La luz es al mismo tiempo material. La luz, por más que yo pueda ver la trayectoria de los rayos, yo solo veo la trayectoria de los rayos si hay materias sobre las cuales los rayos inciden, si no, no veo la trayectoria de los rayos. Y esta metáfora nos va llevando de aquí a la cámara fotográfica y de allí al ojo humano. Y terminamos convirtiendo la visión humana en un fenómeno mecánico. No hay tal cosa. Voy a nombrar solo un experimento, después de mis artículos que están todos en mi página para que los puedan bajar si les dan ganas, van a encontrar un montón. Este es uno que cita Kuhn en las revoluciones científicas, y es debido a Wundt, que lo que hicieron fue ponerle unos anteojos que invierten completamente la imagen visual a una gente, pobre gente por otra parte. Y obviamente para empezar se sintieron descompuestos, mareados, con lo cual además vemos que la visión no es un proceso que ocurre en la mente, que está vaya a saber dónde, sino algo que ocurre en el cuerpo que está aquí, y si cambia mi visión, se descompone mi estómago. Y entonces esta gente, al rato, ¿qué ocurrió? Empezó a reorganizar su experiencia y a la semana veían todo perfectamente bien con los anteojos inversores, solo que si se sacaban los anteojos veían todo al revés. Con lo cual nosotros podemos ver que la experiencia visual, dice uno de mis grandes maestros, von Förster, vemos con las piernas. Si esa gente no le hubieran permitido caminar, no hubiera podido reorganizar su experiencia espacial, porque es los pies apoyando la tierra lo que ayuda a organizar cómo debe verse el mundo, y en ese caminar nuevamente uno puede, todo este tipo de cosas. La gente que hay muchos nuevos trabajos muy lindos sobre el espacio de gente que ha trabajado con astronautas en función de precisamente lo que es la construcción de la espacialidad en distintos modos de existencia, por ejemplo sin gravedad. Vamos a hacer ahora un pequeño experimento. ¿Están listos para un experimento? Digo, por si están dormidos un poco, siempre me gusta despertarlos. Este es el experimento, es un experimento de atención. Los que lo conozcan haganlo igual, total no van a perder mucho. Hay dos equipos y estos dos equipos se están pasando una pelota. Un equipo tiene una camiseta, ¿se dice camiseta? Camiseta blanca, y el otro una camiseta negra, y hay que contar los pases de pelota solo del equipo blanco, ¿sí? No miren un segundo mientras yo pongo el videito, porque seguro... Espérenme, ¿dónde está? Estaba puesto aquí. Espérenme un segundo.
Vamos a volver a ponerlo. ¿Qué más? Donde dice experimento para ahí. Sí, ¿dónde está? Ahí, en la parte de abajo, donde Ah. está el play. Se supone que es este. ¿Solo play? Bueno, ¿están listos? A ver. El reproductor de Windows siempre tiene problemas para reproducir los archivos. Es que no ve el... No lo ve el... Por algún motivo, no ve el... Entonces yo sigo un poquito. Mientras me ayuda Oliva. ¿No hay problema, Oliva? No quiere. Vamos a ver cómo se llama el archivo de la... Experimento pase. No, pero vos poneme la carpeta y yo Sí. ya lo busco. Bueno, la idea básica es que nosotros podamos tomar contacto con este aspecto nuclear de nuestra vida, que es la interactividad, ¿no? La conferencia, el título de la conferencia tiene que ver con un cambio radical, no solo del paradigma. Esta es una mirada que no es cerrada, pero sí es limitada. No se trata de cambiar de paradigmas, nada más que son imprescindibles, sino de cambiar de modo de comprender qué es conocer y qué implica saber algo, ¿no? Eso implica también cambiar nuestra noción sobre nosotros mismos, ¿sí? Porque pasaríamos de un modo de concebir el conocimiento como una copia exterior de una realidad externa a pensar el conocimiento como una producción activa de un ser vivo en su encuentro con el conjunto de la naturaleza, no solo con otros seres vivos. Ahí estamos con los videos. Está abajo. Arriba. Sí. Ahí está. No miren, ¿eh? No miren porque es muy importante hacerlo bien. ¿Están preparados? Sí, blanco, ¿no? El equipo blanco, pases de pelota del equipo blanco solamente. Ya. Ya está. ¿Cuántos? 13. Bueno. ¿Quiénes vieron algo raro? ¿Yo ya la conocían? ¿No? ¿Ninguno? ¿Cuántos vieron algo raro? 4, 5, 6. No llega a la mitad, ¿sí? Para que todos vean lo raro, lo pasamos de vuelta. Sí, estaban haciendo pases. Y eran más de 12. Y de 3, creo que son 15. Pero mírenlo ahora. No. Si yo les hubiera preguntado antes si ustedes iban a ver o no a un gorila en el centro de su campo visual, ¿qué me hubieran dicho? Una persona con una visión normal tiene que ver, debe ver un gorila en el centro de su campo visual. Pues no. Pues no. Una persona debe ver un gorila en el centro del campo visual si, solo si, es cierto que la visión es un fenómeno óptico-mecánico.
Pero la visión no es un fenómeno óptico-mecánico. La visión es un fenómeno interactivo de producción de mundo. Y entonces nosotros no vemos un gorila. Yo no lo vi, por ejemplo. Algunos los usan como un test psicológico, ¿no? En el sentido de, es muy interesante, ¿qué dice la gente cuando no ve? Yo lo que hice fue bajar el video y estar segura, ¿no? Una cierta necesidad de control, ¿no? Que estaba ahí. Mi yerno no lo vio tampoco y dijo, nadie ve el gorila, porque si estás contando los pases, no ves el gorila. Y esto nos ayuda a ver varias cosas. Efectivamente, si estás contando los pases, es probable, no es definitivo, que no veas al gorila. Algunos lo vieron, pero muchos no. Y esto hace ver el aspecto interactivo, pero también nos hace ver hasta qué punto lo que nosotros llamamos visión está en correlación con nuestro modo de relación con el mundo. No solo desde lo visual, desde la historia de aprendizajes, de observación. Hay un video precioso de Herzog que les muestra a unos campesinos un ojo grande de este tamaño, ¿no? Y le dice, ¿qué ven? Y nadie ve un ojo, ¿no? Yo digo un ojo porque yo veo un ojo, pero no es que hay un ojo, hay un dibujo de un ojo. Y luego cuando les preguntaban, ¿no ven un ojo? Decían, no hay ojos de ese tamaño. Hay una experiencia en la que todos hemos sido adiestrados, y no digo educados, digo adiestrados, porque somos seres vivos, y hay un proceso de adiestramiento que va configurando lo posible y lo imposible de nuestra visión, como de todos los demás modos de percibir, y que es culturalmente mediada. No existe algo que sea la visión biológica y la visión cultural. Solo hay una visión culturalmente mediada porque el ser vivo siempre está viviendo el intercambio con el mundo. Y esto es tan válido para los seres humanos como para los monos. Un mono que se cría en la ciudad no ve, ¿no? A los animales del zoológico, se los largan, no saben hacer nada en la naturaleza otra, porque las dos son naturalezas. Entonces, la idea central que quiero compartir es que eso que llamamos espacio, que es un modo determinado de experiencia espacial, fue siendo configurado a partir de una unificación geométrica de ciertos elementos. Acá tenemos un cuadro de Duccio, acá en Giotto ya la unificación va ampliándose, Lorenzetti. ¿Y dónde nació esta idea de la geometría? Acá vamos más atrás en el tiempo. Esta idea de la geometría que es tan fuerte en nuestra cultura, ¿se acuerdan que Platón había puesto en el frontispicio de su escuela que no entre aquí el que no sabe geometría? Platón se hizo una pregunta, que si ustedes pueden mirarla con mis ojos o imaginarse que son chinos o cualquier otra cosa, o aztecas, es una pregunta de lo más loca. Y es que a él me molestaba mucho que los planetas, ¿no? Si uno sale todos los días a ver el cielo, va a ver que la gran mayoría de las estrellas se ubican en el mismo lugar, siempre en relación unas con otras. Pero hay algunas locas que andan moviéndose medio erráticamente. Esas locas las llamamos planetas, que en griego quiere decir astro errante. Y no solo se movían, sino que se movían haciendo este tipo de trayectorias que a Platón le parecieron asquerosas. Y entonces Platón pidió a sus estudiosos que construyeran alguna teoría que permitiera explicar esa observación en función exclusivamente de movimientos circulares, que era lo que le parecía que concordaba con la perfección de los astros. Y Eudoxo lo hizo. Sencillamente es posible construir cualquier tipo de figura poniendo ciclos y epiciclos y
trabajando con ellos. Necesitaron 36 ciclos y epiciclos para meter el movimiento de los planetas, pero a Platón no le importaba nada porque él lo único que quería hacer era salvar las apariencias, es decir, tener algún esquema que permitiera explicar el movimiento de los astros observable en función de una teoría subyacente que a Platón le parecía más adecuada. Y desde allí nosotros heredamos esta manía de geometrizar el mundo. Nuestra cultura se hace preguntas que otras culturas no se hacen. A los chinos jamás se les ocurrió que los astros tuvieran que moverse de esta manera o de aquella manera, y menos aún que hubiera que encajar la forma que se movían dentro de un esquema de círculos. Pero nosotros sí. Y entonces empezamos ese camino que, tomando esta Academia de Platón, para que vean cuál es el procedimiento. Este es un cuadro famoso que supongo que todos conocen. En el medio están Platón y Aristóteles. Y fíjense lo que va pasando. Yo voy a ir a esta idea del espacio exterior, se va creando así. Y fíjense la importancia que tuvo la pintura y obviamente la arquitectura para la construcción de esta exterioridad. Vamos sacando a la gente, así, nos quedan solo Platón y Aristóteles, le decimos chau, ¿no? Nos queda. Y acá ponemos, después de hacerlo, que lo hizo mi hija por supuesto, porque yo soy un inútil para estas cosas, me di cuenta que la perspectiva está totalmente forzada. Pero pasemos de lado eso. En general siempre las perspectivas están totalmente forzadas, para que quede lindo. Y ahora sacamos también el palacio, la ágora, el lugar donde estaban, y el espacio es esto. Las líneas que organizaron esa construcción. Y la gran mentira es la que ocurre entre esta situación y la siguiente. Y es que esas líneas geométricas no son nada, son líneas, tienen una materialidad, son un protocolo, tienen una forma de hacer existir un mundo muy poderosa y son simbólicas. No representan ninguna cosa exterior independiente. Hacen posible este camino. Ellas hacen posible este camino. No es que el espacio es así, es que ellas constituyen nuestra mirada para organizar el espacio de esta manera. ¿No? Podemos ir para adelante y para atrás. Entonces, uno de los aspectos cruciales es darnos cuenta que la unificación del espacio es el producto de la unificación del punto de vista, al mismo tiempo que sacamos de la escena a quien tiene un punto de vista, es decir, el sujeto, para dejar en la escena solamente aquello que fue visto, sin ver hasta qué punto eso visto ha sido construido, ¿no? Si nosotros hiciéramos dos grupos, los que vieron el orangután y los que no lo vieron, son dos universos distintos y podrían llegar a matarse. Y uno diría que el otro está psicótico y el otro diría lo mismo del frente. Y esto es lo que hace nuestra cultura, imponer su punto de vista como el único punto de vista, y eso se llama objetividad. Y sobre eso Maturana dijo, creo que todo lo que hace falta decir, y es que la objetividad es una petición de obediencia. Lo que hoy en día está ocurriendo es que ese punto de vista, la forma en que fue organizado ese punto de vista, esa geometría que creó el punto de vista, ya no es la única geometría que tenemos. Y hoy estamos permanentemente construyendo, produciendo y viviendo con otras geometrías, con otros puntos de vista, y no sabemos qué hacer, porque lo que no tenemos es la posibilidad de ver simultáneamente que cualquier experiencia que tengamos del mundo está en relación a cómo nos relacionamos nosotros con ese mundo. Es decir, que no hay un mundo allí afuera, sino un mundo que va siendo configurado en la experiencia.
Este me gusta, así que me parece interesante la idea de la distancia geométrica, ¿no? Nosotros, de verdad, la gente cree que hay una distancia, ¿no? Que la distancia es algo exterior, y han separado la distancia del propio caminar, salvo los poetas como Machado, que bien se dio cuenta que se hace camino al andar, ¿no? Ya sea en una autopista o en el campo. Lo que llamamos camino es lo que ocurre al caminar. Y lo que nosotros, para volver a pensar el espacio, necesitamos recuperar es esta acción, este verbo. Por eso el habitar. Pero para pensar el habitar, porque ya en arquitectura hace tiempo que hay muchos de distintos lugares que hablan del habitar, pero todavía siguen manteniendo la estética dicotómica, porque siguen creyendo en que los seres humanos somos algo especial, y esto es un punto de vista antropomórfico, y es muy limitado, porque este habitar es siempre un cohabitar. Nadie habita el mundo solo. Nosotros habitamos el mundo con nuestros semejantes, pero también con nuestros diferentes, con otros de todo tipo. Nosotros habitamos con una cierta temperatura exterior, habitamos con una materialidad. No es lo mismo estar nadando en la piscina. Yo cuando voy a la piscina me alegro mucho porque soy mucho menos gorda que cuando estoy afuera, ¿no? Y no es que uno es gordo o es flaco. Uno pesa una cosa distinta aquí y en la luna, algo que ya sabía Newton, pero olvidamos. Y entonces, esta idea de que hay una distancia separada del recorrer es la gran invención de la modernidad. Para que esa invención haya sido creíble, lo que hay que hacer es normatizar la experiencia, es decir, que todo el mundo recorra el mismo camino, y entonces es obvio que hay una distancia, la que exige ese recorrido. Pero si resulta que yo recorro distintos caminos, hay distintas distancias. Esto es Praga, entonces si uno va por aquí, cruza el puente, es una cosa, pero si uno va por aquí, esto es todo montaña, es otra cosa. Y en Praga no es alto como en México. Yo cuando acá cada metro a mi cuerpo le cuesta 3 metros, porque yo no estoy acostumbrado a la altura. Entonces, no es que hay una distancia, hay un recorrer. Cuando el modo de recorrer se estandariza, por comodidad, yo puedo compartir la idea de que hay una distancia. Pero creo que les habrá pasado a todos. Cuando uno va a un lugar, siempre el camino es más largo que cuando vuelve. Y esto se resuelve en nuestra cultura diciendo que una situación es subjetiva y la otra es objetiva. Ninguna es objetiva y ninguna es subjetiva, porque yo no logro sacarme la subjetividad a la ida y me la pongo de vuelta cuando vuelvo. No sé, por ahí ustedes saben, me enseñan, pero yo no conocía a nadie que pudiera. Todas las situaciones ocurren en la interacción, y es este vocabulario y esta conversación de la interactividad que nosotros tenemos que recuperar. En este sentido, el mundo académico está bastante mal, porque el mundo académico es el que ha generado y sostiene y valida el modelo estandarizado de construcción de sentido. Con lo cual, por eso yo decía, no se trata solo de un cambio de paradigma. Nosotros necesitamos cambiar también los modos de producir, compartir, expresar y construir el saber en nuestros colectivos. Algo que ya, sobre todo si uno ha llegado alto en la jerarquía, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Porque cuando cambiamos todos estos modos, cambian las relaciones de poder saber al interior de nuestras comunidades. Estos son muy lindos, pero creo que ya dije mucho de lo que está aquí. Entonces, ¿cuáles serían los grandes ausentes de ese mundo estandarizado, engrillado dentro del universo moderno? Los grandes ausentes son el observador, es decir, nosotros mismos como seres vivos, afectivos, activos, las conexiones que se generan en el mundo,
las mediaciones, como toda producción está siempre mediada por el conjunto de participantes activos que la configuran, y las transformaciones, porque el modelo moderno solo puede construir una sola mirada esencial. Entonces van a quedarse afuera todas las transformaciones. Este experimento también lo conocí gracias a von Ferster. No lo van a poder hacer, así que se los cuento. Es el experimento del punto ciego, y básicamente lo que nos muestra es que si uno mira fijamente, por ejemplo, el punto, en un cierto momento, no con este tamaño, va a desaparecer la estrella, y eso hace que haya un punto ciego en la visión. Yo, como tengo problemas, todos los años me hago un estudio a ver si creció el punto ciego o no creció, todo bien. Ahora, la neurofisiología enseguida explicó el asunto y todo el mundo se quedó tranquilo. Resulta que el nervio óptico entra en una cierta zona de la retina y que ahí no se forma imagen. Pero ustedes andan con un agujero en su campo visual. No, eso a los neurofisiólogos no les interesó. Pero von Ferster sí. ¿Por qué? Porque von Ferster encontró algo mucho más interesante que el punto ciego. Él encontró que somos ciegos a nuestra ceguera. Y somos ciegos a nuestra ceguera, por suerte, porque no estamos fijos, ni quietos, ni estandarizados, porque estamos activos y nos movemos en el mundo e interactuamos de muchas maneras. Y entonces configuramos un mundo de experiencia que nos parece, en nuestra experiencia, completo, pero que no puede ser completo en sí. Es completo en función de nuestra forma de, ¿no? Habitar la experiencia es estar allí presente en la experiencia para ver hasta qué punto este mundo que se me presenta en la experiencia está siendo configurada por mi propia actividad en ella. Y si nosotros entramos a esto, a esta perspectiva, yo hablo de una ética y una estética del conocimiento, no solo de un cambio de paradigma. Para mí la complejidad es ante todo una ética y una estética. Entonces lo que necesitamos es no solo nuevos paradigmas, que también son muy útiles, sino sobre todo nuevas formas de cartografiar, nuevas formas de expresar nuestro saber y de construir sentidos. Quiero compartir dos cositas más antes, porque me interesa mucho más a mí, por lo menos, la parte de la conversación que mi propia exposición. Y es que nos demos cuenta que esta separación absoluta entre el exterior y el interior, ya sea en el espacio como en cualquier otra de las cartografías instituidas, tiene que ver con una forma en que nuestra cultura, ya desde la lejana Grecia, ya gracias a Platón, había una canción que decía: ay Colón, ¿por qué nos descubriste? Uno podría hacer lo mismo, ¿no? Ay Platón, ¿por qué nos descubriste? Siempre pensábamos los límites como lo que yo he bautizado como límites limitantes, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de una frontera, decimos que la frontera separa, cuando es más que obvio que la frontera es también el lugar de paso y el lugar de unión. El núcleo de la construcción dinámica compleja del pensamiento tiene que ver con observar, expresar y construir desde la interactividad. No desde un adentro y un afuera absoluto, sino desde un adentro y un afuera que se configuran a partir de una actividad. Y entonces nosotros pasamos de un pensamiento de límites limitantes a un pensamiento de lo que yo llamo los límites fundantes. En este caso, lo que tenemos son las membranas celulares, donde claramente el adentro y el afuera están permanentemente redefiniéndose en el vivir. No hay algo que está adentro o que está afuera. Está siendo interior o está siendo exterior en función del modo en que estamos viviendo. Y si nosotros pensamos así, vamos a dejar de pensar unidades independientes, el modelo atomista, partículas elementales y composiciones mecánicas, para poder pensar unidades dinámicas heterogéneas. Yo estoy poniendo algunos
muchas imágenes de la biología, porque en la biología es más fácil enfatizar el aspecto vivo interactivo. Pero hoy en día también estamos pudiendo hacerlo en todas las áreas, porque no hay una área más o menos viva, o más o menos interactiva. Por supuesto es más fácil ver la entrada de calcio en la célula que en la pared, porque no se ve fácilmente. Bueno, en la célula tengo que usar el microscopio, pero yo que soy bioquímica puedo asegurarles que esa pared está soltando calcio todo el tiempo y está recibiendo calcio nuestro todo el tiempo. Por eso los análisis de calcio dan mal siempre y los laboratorios ganan mucha plata haciéndonos tomar algo que además no absorbemos de esa manera. Entonces, una idea crucial que quiero compartir, y voy a usar ejemplos espaciales, es cómo esta unificación del espacio, de la experiencia y del saber nos hace a nosotros creer que ciertas cosas son posibles y que se dan del mismo modo en cualquier forma de experimentar. Acá lo que tenemos es un cilindro, lo hice en dos colores para que se note bien, y entonces lo que hago es cortar el cilindro por la mitad. Por supuesto, cuando corto el cilindro por la mitad de esa manera, me da dos cilindros. Pero si yo tengo una cinta de Moebius y la corto por la mitad, no obtengo dos mitades. Fíjense que nosotros, la lógica, entre comillas, es decir, ya no podemos hablar de lógica en singular, sino una cierta lógica instituida nos hace creer que cortar por la mitad significa obtener dos mitades, porque estamos sobreponiendo la experiencia un tipo de espacio que es el espacio euclidiano. Si nosotros no sobreponemos a la experiencia el espacio euclidiano, no puede ocurrir, como en este caso, que lo que se obtiene es una cinta de Moebius más grande y más finita. Y si se corta el tercio, obtengo una cinta de Moebius grande y una chiquita entrelazadas entre sí. Y entonces al tercio ya no obtengo tres tercios, al medio ya no obtengo dos mitades, y tengo que construir también otro vocabulario, otra forma de expresión, y esto hace visible lo que la modernidad invisibilizó, que es el espacio cognitivo, el espacio de saber, que es el espacio que habito, el espacio que vivo y que siento y que soy capaz de pensar en función de los modos específicos que mi cultura y yo misma, en mi apropiación de ella, he podido construir. Ahora tenemos, para que no digan que solamente traje ejemplos, no, esta es una arquitectura, esto me encanta, esto es una cinta de Moebius dentro de un sistema de LEDs en un museo que permite tener una visión interactiva e información de todo lo que está ocurriendo. Esto es una sala de exposiciones móviles que terminó en París, como suele suceder con algunas salas de exposiciones móviles, pero donde ya, fíjense que el modelo cartesiano, hay un privilegio total en nuestra cultura, si uno estudia la arquitectura, de modos de organización, de modos de pensar, tanto el espacio físico como el espacio social. La figura de la pirámide, el centro de la periferia. Si ustedes miran las metáforas que utilizamos para el pensamiento político, los márgenes, etc., van a ver que utilizamos las mismas figuras de los sólidos regulares de la geometría euclidiana. Y esta obra magnífica de Zaha Hadid nos da también otro tipo de construcción de espacialidad contemporánea. Bueno, hay muchos muy lindos. Y la idea básica, entonces, para ir terminando y abrir a la conversación, es empezar a pensar nuestra experiencia de mundo, nuestra experiencia de habitar ese mundo, ya no desde una exterioridad absoluta y una interioridad absoluta, sino desde una perspectiva interactiva. Y a mí me gusta mucho esto, porque ya lo sabía Heráclito, digamos, la interactividad es un modo de mirar el mundo que no nace ahora con la complejidad. La complejidad fue un modo de mirar de muchos seres maravillosos, incluso los expertos en complejidad siguen siendo los niños, ¿no?
Los niños son expertos en complejidad porque habitan el mundo desde su propio modo de configurarlo. Y esta es una frase de Heráclito que todos deben conocer: diversas aguas fluyen para los que se bañan en los mismos ríos. Pero es muy interesante que casi nadie conoce la continuación, porque nuestra cultura hizo una especie de censura universal sobre la continuación que dice: y también las aguas se evaporan las almas se evaporan en las aguas, ¿no? Es decir, no hay un sujeto, y este es el peligro de cierta forma de concebir el habitar que me gustaría que conversemos, donde salimos de los modelos clásicos, pero hacemos del habitar algo nuevamente inmaterial. Lo que yo llamo configuración no es un proceso intelectual, es un proceso vital, afectivo, material, de un sujeto en encuentro con un mundo que lo está afectando y al que él está afectando en su transitar, ¿no? En este doble juego del río y las almas, donde permanentemente unos configuran a las otras. Bueno, por mí ya estamos. Un diálogo y discusión. Yo, como vengo en esta ocasión, me salió la parte de la psicóloga, ¿no? Soy un híbrido. Y yo pensaba en la relación entre la geometría y la experiencia yoica. ¿Cómo afecta la geometría a la experiencia yoica? Por otro lado, también pensaba en la relación entre este espacio geométrico y la experiencia y el habitar. Y si el saber es hacer, ¿qué nos ofrece este espacio y perspectiva de la teoría de la complejidad? Me haces acordar, porque empiezo por una, pero me olvido eso, de dibujar la unificación del espacio. Pero el mismo procedimiento a través del cual se unifica el espacio, existen procedimientos de ese tipo que unifican el yo. Desde el lenguaje, hay culturas donde, por ejemplo, uno nace con un nombre, pero a cierta edad cambia de nombre. O uno se reconoce la multiplicidad. Los poetas son uno de los primeros expertos. Pessoa lo dijo mejor que nadie, mi gusto. Dice, soy una multiplicidad que arroja una sola sombra. Y el ponerse distintos nombres y el escribir como distintas personas, los heterónimos de Pessoa, nos muestran, pero no es que Pessoa es múltiple y yo soy una, ¿no? Sino que todos somos múltiples, pero nuestra cultura organiza eso que le pidieron a Joana, la identificación. No es que nosotros tenemos una identidad, es que nuestra cultura exige marcas de identificación que unificado con un criterio determinado. Y entonces se toman con ciertas cosas como marcas de identificación. Yo, por ejemplo, no sabía que era güera. No era güera. Nunca me enteré que era güera en Buenos Aires. No hay esto. Y digo en serio, no sabía que era blanca. Hasta que empecé a viajar y en algunas culturas me cobraban más caro. Entonces yo me conseguía algunos amigos más oscuritos para que me negociaran los precios. Y me di cuenta que había una marca identitaria que para mí no existía. Pero para quien vive en una cultura donde esa marca ha sido impresa en los cuerpos a sangre y fuego, venir y decirle que no hay vuelos o que sí hay vuelos puede parecer casi un insulto. Y es que no es que los hay o no los hay, sino que los hacemos existir o no los hacemos existir. Cada quien y cada cultura y cada microcultura van construyendo estas marcas. Entonces, uno de los aspectos centrales que me parece que de alguna manera sentiste en la conferencia es que la unificación del espacio solo ocurre porque también se unifica ese yo.
En la medida en que nosotros soltamos el espacio, soltamos el yo también. Y el espacio del que baila, el espacio del que goza, nunca es igual del espacio del que está sentado dentro de una estructura panóptica. Por eso en las facultades, en los colegios y demás no nos dejan mover, porque no seríamos los mismos. Para unificar el yo, tengo que sentarte. Yo he trabajado muchas veces, eso que pasé rápido, yo les pido que miren de distintos lugares. No consigo que se desatornillen de la silla nadie. Y ahora pase, miren, prueben. Y uno no se da cuenta hasta qué punto hay una configuración del cuerpo en relación a ciertas prácticas que son que se han entrenado conjuntamente para construir ese yo, y que el lenguaje y que un conjunto de elementos sostienen en la cultura. Pero por eso me parece y que tiene mucho que ver con lo de Heráclito que yo planteaba al final. Las otras, bueno, voy a plantear una que es absolutamente opuesto a lo que has dicho de esta noción de la geografía y el espacio como algo interna. No es parte del fundamento de cómo eliminamos relaciones vinculantes a partir de que estamos también tan adentro. O sea, yo creo que el problema no es adentro, afuera o adentro, sino ese vínculo que se da entre esa relación. Complejidad. Como complejo, una cosa que es importante distinguir entre complejo y complicado. Una célula es compleja, no es complicada, porque hay una dinámica de producción permanente. Y creo que el núcleo que nosotros, tanto digamos yo como digamos espacio, lo decimos en singular y lo decimos como algo fijo, esencial. Hay un yo y hay un espacio, que es muy distinto a pensar la producción de subjetividad y la producción de espacialidad en la interacción con el mundo. En cada momento se produce subjetividad y se produce mundo en ese encuentro. Y es algo que ocurre en un gerundio, ¿no? Cuando uno toma clases de escritura, lo primero que te dicen es no uses el gerundio. Cuando uno toma clases directas o indirectas en el mundo académico es no uses el yo, porque ese yo al mismo tiempo, esta es la operación cartesiana. Descartes inventa el sujeto y elimina la subjetividad, valorizando la subjetividad. Entonces, y nosotros seguimos utilizando también todo este vocabulario. Por eso es que es tan importante esta idea de crear formas de expresión que dan cuenta de otros modos de construir sentido. Porque si no estamos en la misma. Lo que has platicado, me pregunto, una realidad, una experiencia de la realidad que es una suma de puntos ciegos. No solamente el visual, el táctil, el sensorial y todo lo que esto podamos hablar. Una realidad que sea una suma de puntos ciegos, que también es la que se está viviendo, ¿no es cierto?, en esta interacción. ¿Cómo pensar o cómo se maneja tradicionalmente la cultura del vacío, por ejemplo, en esta red cartesiana? Y otra opción, ¿no? Soy un robot, no parecía, pero no pude venir y entonces mandé el avatar. Una vez que uno sale de esta situación, hay un texto muy muy bonito que se llama Vacío y Plenitud, que es de un personaje magnífico, François Schenck, que es chino, pero es psicoanalista también. A mí me gusta más por chino que por psicoanalista. Pero en todo caso me enseñó mucho. Y justamente me enseñó a pensar en términos del vacío productivo. El vacío productivo es un vacío relacional, no es una nada. Una vez que ¿vieron ese momentito que yo pasé de las líneas a la nada? Esa es nuestra cultura. Un salto, ¿no? Se apagó la luz. En la China no hay esto, porque no hay nada.
la noción de nada no tiene sentido, porque no es relacional. Si uno piensa desde un punto de vista relacional y se da cuenta que todo lenguaje, por ser lenguaje, por el hecho mismo de ser lenguaje, es relativo, se da cuenta que cualquier término en el lenguaje va a estar siendo construido en función de la red de relaciones con el conjunto del resto de los elementos. Entonces lo que ocurre es que no hay vacío, en el sentido de nada. Lo que hay es espacio de interactividad. Eso que llamamos vacío es lo que permite la dinámica. Sin el vacío no hay dinámica posible. Por eso es el paso de la noción de unidad fija y esencial a la noción de unidad dinámica heterogénea, que está siempre siendo recreada en ese encuentro con el vacío, pero no como sumatoria. Esto es lo que es interesante. No como sumatoria. La noción de sumatoria es mecánica. En el modelo de complejo no hay sumatoria. ¿Por qué? Esto es muy importante entenderlo. No hay sumatoria porque no hay elementos particulares independientes. Siempre hay una interactividad que puede ser sinérgica, inhibitoria y puede tener un conjunto de modos de producirse, incluido la suma, pero que la suma en general es el modo más extraño de existencia de la naturaleza, porque es el modo de mayor separación. O sea que en ese sentido tampoco hay entonces un punto ciego, es decir, hay un momento transitorio de ceguera, vamos a decir. Inmediatamente puede cambiar a no serlo, a lo cual, ¿no? Entonces, exacto, no hay. Ok. Es muy difícil. Spinoza tiene algo, las chicas ya saben que yo cuando me veo en dificultades siempre les pido ayuda. Pero porque tiene algunas cosas geniales. Dice, ¿ustedes dirían alguna vez, van caminando por el campo, dirían, esta piedra no ve? Nadie dice, esta piedra no ve, porque nadie asume que la piedra debería ver. No hay ceguera porque no hay un mandato de visión, salvo desde el modelo estandarizado que exige como sistema de captura que veas lo que el sistema dice que es la realidad. Desde esta otra mirada lo que hay son configuraciones posibles donde siempre estás viendo lo que te es posible ver. Y no sosiega a nada, y no hay nada que lamentar. Esto lleva en el pensamiento de la complejidad, mucha gente, yo no coincido, porque han enfatizado algo que dice Morgan sobre la incompletud. Y entonces ven la incompletud al modo lacaniano como una falta. Y esto, la paradoja de la complejidad es que es incompletud sin falta. No veo todo porque no puedo ver todo, porque la naturaleza de la visión es no ver todo viendo algo. Entonces no es ceguera, ¿no? Esta ceguera, la ceguera tampoco es tal. Lo que hay es una configuración del mundo en función de modos de ser afectados variables. Porque si no siempre estoy definiendo qué es lo que deberías ver, ¿no? Cuando yo digo que sosiega tal cosa, yo salgo a pasear con mi marido y me dice, no llevaste los ojos puestos, porque nunca veo lo que él ve. Pero él es artista plástico, él ve otro mundo, que a mí, como el mono, ¿ya? No se me presenta nunca. El problema es que este modo moderno de construcción de sentido es un modo que se ha planteado a sí mismo como universal y como siendo capaz de representar. Fíjense la palabra, representar. Y si además uno ve cómo simultáneamente la noción de representación aparece en la pintura, en la arquitectura, en la epistemología y en la política, también ve que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, que son los que dicen lo que la realidad es. Entonces, lo que uno puede decir, por supuesto, hay ceguera relativa, porque la visión también es relativa. Lo que nosotros estamos saliendo es del absolutismo. Pero esto en nuestra cultura
lo concibe como el despreciable relativismo, ¿no? Uno hasta tiene temor de decir, ¿no?, que es relativista, porque te acusan ya directamente del asunto, salvo a Einstein, que se zafó, pero todos los demás lo acusan de ser relativistas. Y digo, ¿y vos qué sos? ¿Qué es lo que está del otro lado del relativismo? Y no es tan fácil ocultar, aunque lo logran, que lo que está del otro lado es el dogmatismo. Entonces nosotros solo somos ciegos si tomamos a un dogma cualquiera como referencia de lo que debe ser visto, creído, etcétera, ¿no? Muchas de las ideas que tú nos planteas, yo soy desconocedora de Morán y de la complejidad, pero me interesan dos cosas. Uno, si tiempo y espacio son representaciones recíprocas. No, pero no le veo tanta centralidad en la perspectiva de que tener un cuerpo es tener un... ¿Qué lugar tiene? ¿Sería una mediación? ¿Sería una posible resolución de este pensamiento dicotómico? Nosotros no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Nosotros habitamos el mundo desde la corporalidad. Y el cuerpo, el tema es cómo pensamos el cuerpo. Y ahí es muy interesante también en la modernidad. Si uno ve desde Hobbes hasta Spinoza, tanto en la filosofía política como al mismo tiempo, y esto es simultáneo, Newton and Company, piensan el espacio y el tiempo. ¿Cómo lo piensa la modernidad? Y podemos usar el ejemplo arquitectónico como el ejemplo biológico corporal, porque son todos cuerpos, finalmente. Los principios matemáticos de Newton dicen bien claramente, hablan del espacio absoluto que existe en sí para sí, nunca nadie lo encontró, pero allí está, y eso es lo que creó finalmente grandes problemas en la teoría newtoniana, y el tiempo que fluye uniformemente. Si nosotros salimos de esta unificación de tiempo y espacio, la unificación es correlativa a la separación y disociación entre tiempo y espacio, incluso a la espacialización del tiempo, en la medida que toda nuestra referencia al tiempo, como no pueden verse las transformaciones, termina siendo espacializado, ¿no? Desde el reloj, la gente cree que el reloj mide el tiempo. No, el reloj se mide a sí mismo. Cuando uno se da cuenta de eso, yo de chiquitita, de verdad, lo digo, me preguntaba, ¿quién te dice la hora en Buenos Aires? No sé si en todo el mundo, porque uno llamaba la hora, ¿no? Yo decía, ¿quién le dice la hora a la mina del teléfono? Y eso es parte de mi tesis de doctorado, porque esas locuras también me siguieron el resto de la vida. Hasta que me di cuenta que efectivamente la hora es una marcación de un sistema regular. El tiempo de la modernidad es un tiempo reversible, es un tiempo de no cambio, porque es un tiempo de la sumatoria. Es el tiempo del mecanicismo. Es un tiempo que en cierto sentido es no tiempo, porque es el tiempo espacializado, es el tiempo de la esencia o la eternidad como no cambio. En cambio, desde una perspectiva dinámica, donde no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo, y somos un cuerpo vivo, cambiante, afectivo e interactivo, produce, digamos, esto que llamamos espacialidad es algo que se produce con nuestro mero existir. Yo no tengo que hacer nada para generar espacialidad, ¿no? Cuando decimos ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio, pero desde esta perspectiva tiempo y espacio van juntos, desde esto que yo llamo una concepción dinámica. En una concepción dinámica todo lo que existe está cambiando, todo. Entonces la espacialidad no es una cosa fija, externa, igual a sí misma en toda la eternidad, sino que es un proceso de producción, al modo heraclitiano, de permanente cambio, del cual nosotros somos afectados y podemos configurar de diversas maneras. De hecho, cada cultura configura el tiempo de otras maneras. Y una cosa interesante en la contemporaneidad es que, Internet mediante, todos estamos exigidos a configuraciones de tiempo-espacio que antes no teníamos.
Entonces aparece un quiebre de esa unificación y otros modos de tratar con ella. Pero la gran dificultad creo que está dada en que para nosotros poder tratar la experiencia de esta manera implica también tratarnos a nosotros mismos de otra manera, ¿no? Y romper esta idea de que para nosotros tener una vida plena tenemos que tener una identidad fija, ¿no? Este es un núcleo central. Uno puede tener muchas vidas plenas porque uno no tiene una sola vida, porque es un ser interactivo y es un ser complejo que incluye muchos modos de existencia simultáneos. Incluso yo escribí un artículo que está ahí en la página también, que se llama El tiempo a las temporalidades. Porque no hay un tiempo, porque no hay un solo modo de ocurrir de los procesos. Hay muchos ritmos distintos. Cada tipo de ritmo marca su propia temporalidad. Por eso es distinto el tiempo de ir que el tiempo de venir. No subjetivamente, sino interactivamente. Es diferente, porque construye el mundo de otra manera, ¿no? Y no es lo mismo, hoy me reía, ella vino por un camino y ella vino por otro. No es lo mismo, porque el camino hace, el caminar hace el camino, y el ritmo hace el espacio. Pero fíjate qué diferente es esta vuelta, donde el ritmo hace el espacio. Y en cierto sentido, el cuadro este de Matisse algo de esto tiene. En la danza es el ritmo el que crea el espacio y no el espacio el que crea el ritmo. Y ahí la paradoja, ¿no? Es ¿dónde hay un bailarín si no hay danza? No hay, solo hay danza cuando hay un bailarín. Y ahí, pero por eso es tan interesante que esto también nos lleva a pensar la corporalidad de otra manera, de una manera dinámica, ¿no? Como un espacio-tiempo cambiante, como unidad heterogénea que está siempre en tránsito. A mí me ha parecido muy interesante tu charla y no es fácil como captar todos los elementos e ideas que acá nos dejas, que abren pues muchos temas, ¿no? Pero siguiendo en este orden de ideas, mi pregunta es como más de orden metodológico, en el sentido de que tú hablabas de la construcción de la espacialidad en distintos modos de existencia, digamos que poniendo en el centro la corporalidad como una corporalidad que no es fija, que es interactiva y que hace o construye espacio en un constante devenir, ¿no? Estas formas de construcción de espacialidad que tú dices no son solamente subjetivas, sino interactivas, ¿no? Y cómo distingues una de otra, ¿no? Hablaríamos de intersubjetividad o... no sé. Gracias. Tremendo. Ya cuando yo leía a Morán por primera vez, dije, ¿por qué le puso método? Encontré después varias respuestas. Para empezar, que los franceses usan método y metodología de una manera inversa como la usamos habitualmente en el castellano, donde lo más rígido para nosotros es el método y las metodologías son abiertas, para ellos es al revés. Pero Morán incluso es interesante, lo único que dice en castellano en toda su obra es que él toma el término método al modo de Machado, como camino que se hace al andar, porque el método quiere decir camino. Entonces, un pensamiento dinámico exige metodologías dinámicas. Sino, ¿qué relación tenemos nosotros con el mundo en el que estamos pensando? Y acá en el mundo académico esta es una gran dificultad. La gran mayoría de la gente, no toda por suerte y no siempre es así, trabaja y estudia e investiga solamente para publicar. Y esto genera preguntas, metodologías, objetivos y cosas que tienen que ver con lo que se pregunta a alguien cuyo único objetivo es publicar.
Pero hay otra gente que no lo hace, y entonces, o que no quiere hacerlo, o que si bien lo está haciendo también quiere hacer otra cosa, porque pasan muchas cosas de estas. Entonces, ¿qué estrategias de integración y qué modos de producción de sentido vamos configurando? Y ahí está el aspecto político, ¿no? Que se ha sustraído, porque nosotros nos dicen que tenemos que hacer esto porque esto es lo correcto, aplicar la metodología X, Y o Z. Y ya le inventan hasta los nombres más ridículos para poder meter algo un poco distinto que permite entrar la vida de la academia, pero finalmente no es un tema de nombres, sino de cómo nosotros nos relacionamos, porque el pensamiento dinámico solo puede ser un pensamiento situado. Te voy a comentar algo que me encantó de Latour. Latour construyó parte de un colectivo que se llama ANT, ¿no? Actor Network Theory. Y entre Actor y Network, un guión. Entonces en un congreso dice, voy a criticar solamente 4 cosas: Actor, Network, Theory y el guión. Porque el Actor Network parecería que hay una cosa que es el actor y otra cosa que es la red. Y no hay un actor separado de una red, ¿no? En esto que vos preguntabas también antes, nosotros no solo no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Por eso somos un cuerpo vivo interactivo, es decir, estamos corporeizándonos permanentemente en el encuentro con los otros cuerpos. Entonces, no hay un actor y una red separada, pero tampoco hay posibilidad de teoría, en el sentido de tomar teoría como una mirada externa, universal, capaz de representar una situación externa dada. La palabra teoría viene de los que miraban las Olimpiadas desde afuera. Y el académico se sitúa en ese lugar, desde afuera. Pero no está afuera, porque como dije antes del contacto visual, uno nunca está afuera. Porque en un universo interactivo no hay, en términos absolutos, afuera. Él elige estar en un cierto modo de relación, de tal manera de hacerse solamente cierto tipo de preguntas que son las legitimadas en su colectivo. En el tema de redes, por ejemplo, hay gente que trabaja con software y qué sé yo, y han hecho un montón de tesis y tienen sus grupos y discuten, y todo lo hacen para llegar a ser profesor titular, para tener un subsidio de investigación, porque todas sus investigaciones sobre redes son sobre redes en las que no participan, los que no tienen una pregunta en función de lo que ese colectivo está produciendo o generando. Por supuesto siempre hay excepciones, pero el núcleo central es nosotros como investigadores, como profesores, como académicos, o como les guste a ustedes llamarse, si estamos dispuestos o no a construir otro modo de producción de sentido, otra relación con los colectivos, o si nuestro objetivo es escribir papers para promover nuestra propia carrera, que es una actividad legítima, pero es esa actividad. Y creer que uno describe el mundo es como creerse que el mundo solamente tiene equipos que se pasan la pelota mientras andan los gorilas dando vueltas por todos lados. Entonces, estas son elecciones muy importantes, digamos, hay una ética estética y una política correspondientes a esta ética estética en relación a la construcción de sentido y de saberes. Y esto tampoco es larguemos todo y vayamos al campo. No estoy haciendo este planteo, es de qué modo queremos nosotros participar y construir saber en una cultura y qué cosas en la medida de que nuestros lugares vamos pudiendo producir para hacerlo. No que mañana ya estamos todos en no sé dónde. Pero sí creo, y creo que es muy interesante ver la diferencia, y a mí eso me ha ayudado mucho el ser bioquímica, entre las ciencias duras y las ciencias humanas. Uno nunca va a encontrar una materia de metodología en ciencias duras. En algún lugar lo han puesto pero normalmente lo exigen, porque a nadie se le ocurre que hay una cosa que es
la metodología, sino que uno va disponiendo de posibilidades que se van dando en la investigación. La metodología es un chaleco de fuerza que el sistema ha construido dentro de las humanidades para exigir este distanciamiento y estas preguntas alejadas del colectivo, y que inclusive, digamos, hubo muchas oposiciones, investigación, acción, etcétera, pero siempre manteniendo un lugar de la construcción de teoría como el lugar que le corresponde al académico, al investigador, etcétera. Yo creo que el repensar la relación teoría-praxis como uno de los puntos cruciales del modelo de dominación en el que nosotros vivimos, y en participar en la construcción de colectivos capaces de hacer prácticas pensadas y pensamientos de las prácticas, es uno de los desafíos ético-políticos del pensamiento dinámico, que si no va a ser un nuevo discurso, nada más, ¿no? La nueva materia de pensamiento dinámico. Pero de hecho, la propia organización social está exigiendo este tipo de cuestiones, y ocurran aquí adentro o no, están ocurriendo en el colectivo, y eso es interesante. El tema es cómo nosotros nos acoplamos. Coloquio en Guadalajara, ¿no? Con Oliva, y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocerte en primer lugar. Y bueno, como mencionaba Edith hace un momento, bueno, para mí también es como una presentación muy sugerente, ¿no? Bueno, de por sí, bueno, en general el pensamiento complejo, ¿no? El que he tenido como cierta aproximación hasta el momento, y bueno, de alguna manera lo que tú planteas, pues también, no sé, pues me abre muchos cuestionamientos, y bueno, pensaba que igual no tendría la necesidad de hacer ningún comentario, pero porque me quedo reflexionando muchas cosas, ¿no? O sea, más bien es una propuesta que me plantea muchas cosas para reflexionar en lo personal, ¿no? Porque pensaba, bueno, en esta cuestión de cómo hacer planteamientos como investigadores, bueno, pienso que primero está bien en postura existencial, vivencial, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo puedo yo incorporar estos elementos a mi vida, ¿no? O sea, porque es una postura existencial completamente distinta, ¿no? Y bueno, yo he tenido aproximaciones con el pensamiento de la complejidad, bueno, desde hace tiempo, pero me doy cuenta de que no ha llegado a transformarme realmente, ¿no? O sea, cuando yo me aproximo a mis problemas de investigación, bueno, yo soy antropóloga, psicóloga, no en ciencias sociales, me doy cuenta de que tampoco los he podido integrar a tal grado que yo pueda plantear, bueno, aproximarme de otra manera, ¿no? Como tú planteas, ético, político, ¿no? O sea, que realmente permita transformarte como individuo, ¿no? Y también en tu quehacer, pues, como científico social o estas cuestiones, ¿no? Y bueno, mi pregunta sería en relación a esta cuestión que planteabas de la representación, ¿no? Bueno, yo entiendo que de alguna manera esta noción de representación es incompatible con la perspectiva de la complejidad. Entonces, bueno, que es un elemento que ha sido fundamental, al menos en ciertas perspectivas, y bueno, desde la filosofía y también desde la psicología, la antropología, ¿no? Las ciencias sociales, han habido desarrollos relacionados con esta noción de representación, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿cuál es la contraparte de esa representación, ¿no? Un poco retomando, bueno, acabas de plantear, ¿cuál es la contraparte, ¿no? ¿Cuál sería la contraparte de esa representación? No sé si sería, pues este elemento de la interactividad que tú has estado planteando, ¿no? Es lo que me queda de pregunta. Gracias. Muchas veces, sí, cuando contesto rápido, contesto más bien que es interesante hablar de configuración y ya no de representación. Pero la verdad que es mucho más interesante hablar de configurar que de configuración, porque configuración ya te lo deja, ¿no? Fijo. Hay un configurar. Y en este dilema que tú dices, en relación a tu propia práctica, yo he tenido la suerte de que Greenpeace está muy preocupadísimo por la extinción del puma. Y resulta que los mapuches comen, los pumas comen el ganado que comen los mapuches. Y a los mapuches, que tienen una relación con la naturaleza, a mi gusto, mucho más
de cuidado, de respeto, de comprensión de nuestra pertenencia mutua a este universo que nos, en la que estamos embebidos y en el que convivimos, pues si le comen su ganador lo matan. Y entonces Greenpeace con sus luchas tiene acción en el Estado que logra la protección del puma, pero deja de válido, esa es la mirada ecologista de la modernidad, de la que Greenpeace en muchas de sus acciones es un ejemplo perfecto. Y ellos se creen más complejos, ecológicos y qué sé yo. Y es porque están mirando desde un lugar donde creen que hay una cierta ciencia que es la ecología y no un cierto modo de relación con el mundo, donde el saber ocupa un lugar dentro de una trama de preguntas que nacen en ese mundo de convivencia. La noción de convivencia yo creo que es una de las nociones más importantes. Y yo me pude hacer estas preguntas sobre los mapuches y sus formas de vida porque estuve en relación con estos colectivos, pero no me hubiera dado cuenta nunca, sino porque el discurso ecologista, si uno solo mira eso, no está mal. Solo que cuando vos ves cómo en la vida esto toma cuerpo, ya encuentras otras situaciones. Entonces, el problema del intelectual es que cree mirar desde un lugar que no puede existir. Entonces no sabe desde dónde mira. Para saber desde dónde miramos, tenemos que tener un encuentro con el mundo en función de cosas que realmente nosotros nos preguntamos como preguntas legítimas de nuestra propia vida, que no es individual, es siempre singular, entramada con el colectivo. ¿No? Fíjate cómo se nos cuela por todos lados esto, pero supongamos, no sé, tú eres joven, así que es posible que tengas niños pequeños o quieras tener niños y tienes un salario y uno hace su vida con todas estas cosas. No, y tenemos que empezar a ver de qué manera las vamos cambiando, porque también son nuestras formas de vida. El problema es que siempre en nuestro mundo académico todo se hace porque debe ser así, porque hay una razón que estipula esto. Hay café, pueden ir conversando si ustedes, galletas y romper la estructura panóptica.